El tren avanza lentamente a través del oscuro paisaje alemán. Dentro de él, los líderes más poderosos del mundo están a punto de firmar un tratado que promete paz, pero sin saberlo, están sentando las bases para la tormenta más devastadora del siglo XX. Como un documento que buscaba terminar con un conflicto desencadenó otra guerra aún más brutal. Y lo más inquietante, cómo esa tormenta permitió que un partido radical como el nazismo se alzara dentro de un sistema democrático. Acompáñame en este viaje al corazón del Tratado de Versalles y sus consecuencias, una historia de intriga, traiciones y decisiones fatales. Al final, tú decidirás, ¿fue el tratado un error inevitable o el mayor fracaso diplomático del siglo? ¿Y cómo una democracia como la República de Weimar pudo engendrar su propia destrucción? Para entender el impacto del Tratado de Versalles, primero debemos retroceder al verano de 1914, cuando Europa era un barril de pólvora listo para explotar. El nacionalismo descontrolado. Países como Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro promovían una visión supremacista de su cultura, alimentando rivalidades. El sistema de alianzas, la Triple Entente, Francia, Rusia y Reino Unido, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, convirtieron conflictos locales en guerras globales. La carrera armamentista. Las naciones europeas invirtieron millones en ejércitos y armadas, preparándose para una guerra que todos temían pero pocos evitaban. El asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914, un joven nacionalista serbio disparó al heredero del trono austrohúngaro. Este evento fue la chispa que encendió la mecha. Alemania prometió apoyo incondicional a Austria-Hungría. Rusia movilizó sus tropas en apoyo de Serbia. Francia e Inglaterra se vieron arrastradas por sus compromisos. La Gran Guerra había comenzado, y con ella, una devastación nunca antes vista. Más de 70 millones de soldados fueron movilizados entre 1914 y 1918. Se calcula que murieron 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. Si la Primera Guerra Mundial fue tan destructiva, ¿cómo un tratado de paz logró hacer aún más daño? La guerra terminó oficialmente el 11 de noviembre de 1918 con un armisticio firmado en Compiègne. Sin embargo, la verdadera batalla estaba por comenzar, la de las negociaciones de paz en Versalles. Woodrow Wilson, Estados Unidos, idealista, propuso los famosos 14 puntos que incluían la creación de la Sociedad de Naciones. Georges Clemenceau, Francia, apodado El Tigre, buscaba castigar a Alemania y garantizar la seguridad de Francia. David Lloyd George, Reino Unido, equilibró la necesidad de reparación con el temor de una Alemania demasiado debilitada. Las cláusulas más polémicas del Tratado de Versalles. La cláusula de culpabilidad. Artículo 231. Alemania debía aceptar toda la responsabilidad por la guerra. Se impusieron pagos astronómicos que destrozaron la economía alemana. Alemania perdió importantes territorios como Alsacia-Lorena y sus colonias en África y Asia. El ejército alemán se redujo a 100.000 hombres, sin tanques ni aviación. Wilson quería un tratado justo, pero Clemenceau insistió en un castigo ejemplar. Japón intentó incluir una cláusula sobre igualdad racial, pero fue rechazada por las potencias occidentales. Las reparaciones alemanas equivalían a 132.000 millones de marcos de oro, una cifra que llevaría décadas en pagar. Alemania ni siquiera fue invitada a las negociaciones, lo que alimentó un resentimiento profundo. ¿Cómo reaccionaría un país humillado por un tratado tan severo? La respuesta se encuentra en la siguiente sección. Muchos alemanes se sintieron traicionados por sus líderes,
acusándolos de aceptar un tratado injusto. La hiperinflación en los años 20 llevó a que el dinero alemán perdiera casi todo su valor. A medida que Alemania intentaba reconstruirse, la hiperinflación de 1923 destrozó la economía. Los precios de los bienes básicos se dispararon y los ahorros de millones de ciudadanos se evaporaron en cuestión de semanas. Un billete de pan que costaba unos marcos al inicio del día podía valer millones por la noche. El descontento social también se incrementó debido a la percepción de que el gobierno de la República de Weimar no tenía capacidad para afrontar estos desafíos. Los movimientos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, aprovecharon la situación para ganar apoyo. Los comunistas prometían una revolución proletaria, mientras que los nacionalistas como los nazis clamaban por una Alemania fuerte y renovada. En este periodo de caos, Adolf Hitler comenzó a ganar notoriedad como líder del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, partido nazi. Hitler supo cómo conectar con el resentimiento popular, prometiendo restaurar el orgullo nacional y rechazar el Tratado de Versalles. Con una economía colapsada y un pueblo humillado, fueron el terreno fértil para el nazismo. ¿Qué papel jugó la debilidad política de la República de Weimar? Eso lo veremos a continuación. La República de Weimar nació en 1919 como un experimento democrático en un país que carecía de tradición democrática. Aunque contaba con una constitución progresista, su estructura política era extremadamente inestable. Uno de los problemas más graves fue la fragmentación política. El sistema parlamentario permitía la representación de numerosos partidos, lo que dificultaba la formación de coaliciones estables. En menos de 15 años, la República tuvo más de 20 gobiernos diferentes. Este caos fue percibido por muchos como una señal de debilidad. El aumento de los partidos extremos, como los comunistas y los nazis, reflejaba el descontento popular. En las elecciones de 1930, el partido nazi pasó de tener 12 escaños en el Reichstag a 107, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país. Este crecimiento exponencial fue impulsado por una campaña eficaz que utilizó propaganda moderna, discursos electrizantes y promesas de empleo y estabilidad. La Gran Depresión de 1929 también jugó un papel crucial. Con millones de desempleados, el descontento creció a niveles alarmantes. Los nazis supieron canalizar este malestar, ofreciendo soluciones simplistas pero atractivas. Por ejemplo, culparon a los judíos, los comunistas y los extranjeros de los problemas de Alemania. Si el caos político abrió la puerta, ¿cuáles fueron las estrategias exactas que los nazis usaron para atravesarla y cerrar el cerrojo tras ellos? Eso es lo que veremos a continuación. El ascenso del nazismo no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una estrategia meticulosamente planificada. Adolf Hitler y su partido emplearon una combinación de propaganda, alianzas políticas y tacto para consolidar su poder. Uno de los pilares de su estrategia fue el uso de la propaganda. Joseph Goebbels, el encargado de esta tarea, transformó los medios de comunicación en herramientas para glorificar al partido nazi y demonizar a sus enemigos. Carteles, radios y eventos masivos transmitían el mensaje nazi con eficacia. En el ámbito político, los nazis utilizaron las elecciones para ganar legitimidad. En 1933, Hitler fue nombrado canciller, en parte gracias a alianzas con partidos conservadores que creían que podrían controlarlo. Sin embargo, una vez en el poder, Hitler movió rápidamente para consolidar su autoridad. Tras el incendio del Reichstag, promulgó leyes que suspendieron derechos civiles y prohibieron partidos opositores. Otro factor importante fue la creación de un enemigo común. Hitler aprovechó el antisemitismo y el miedo al comunismo para unir a diversos sectores de la sociedad alemana bajo la bandera nazi. Una vez en el poder, los nazis transformaron a Alemania de una democracia en una dictadura.
Pero, ¿cuáles son las lecciones que podemos aprender de este proceso? La respuesta te sorprenderá. A lo largo de este video, hemos explorado cómo decisiones tomadas en un momento crítico de la historia tuvieron repercusiones devastadoras. Por un lado, el Tratado de Versalles no solo buscó garantizar la paz, sino también imponer una pesada carga sobre Alemania. Aunque pretendía evitar nuevos conflictos, sus términos severos alimentaron el resentimiento y el descontento que desencadenarían consecuencias catastróficas. Por otro lado, vimos cómo ese mismo descontento, combinado con la devastación económica y social de la República de Weimar, creó el terreno perfecto para el ascenso del nazismo. Sorprendentemente, este ascenso no ocurrió por la fuerza, sino dentro de los límites de un sistema democrático, recordándonos lo frágiles que pueden ser nuestras instituciones cuando se enfrentan al caos y la desesperación. Ambos episodios nos dejan una lección crucial. Las decisiones políticas y diplomáticas, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias inesperadas que marcan el rumbo de la humanidad. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el Tratado de Versalles fue un error inevitable o una estrategia necesaria? ¿Qué nos dice esta historia sobre los riesgos que enfrentan las democracias en tiempos de crisis? Déjame tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte para más contenido sobre los momentos que definieron nuestro mundo. Activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo capítulo de esta fascinante historia. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los secretos y lecciones del pasado. Hasta entonces.